Hola a todos y todas, bienvenidos a esta nueva sesión. La idea de este espacio, más que una clase, más que compartir eh, conocimientos o historia o datos, mi propósito es realmente acercarnos a una reflexión sobre cómo educarnos en la diversidad, cómo educarnos y quizás educar si em, tienen algún rol como educadores, si asumen algún rol como educadores desde su casa hasta en un trabajo, hasta en un espacio formal, informal. Un poco pensarnos cómo educar y educarnos desde la diversidad, desde el feminismo, desde estas perspectivas descoloniales que hemos venido trabajando en las últimas sesiones y sobre todo desde perspectivas diversas, tradicionalmente marginalizadas o invisibilizadas, y desde un entendimiento más horizontal y más plural de los saberes y los conocimientos. Para esto les dejé dos tareas antes de empezar para que las revisen. Son dos videos. Uno habla del conocimiento situado, que es una teoría de una feminista, bióloga, filósofa espectacular que se llama Donna Haraway, que nos habla un poco de cómo el conocimiento científico se construye desde la historia, desde la objetividad del hombre blanco heterosexual, que se supone que es el que tiene la capacidad o la virtud o la templanza para producir conocimiento objetivo, y cómo podemos alejarnos de estas visiones supuestas de objetividad en el conocimiento científico y acercarnos a un conocimiento feminista que comprenda la pluralidad de la información y de los saberes desde el conocimiento situado, que significa desde la posición propia, desde la identidad propia, desde la experiencia. Esto cruza un montón con toda la idea de la interseccionalidad y cómo las intersecciones entre nuestras condiciones, identidades y experiencias condicionan y realmente atraviesan la manera en que entendemos el conocimiento, en que nos acercamos a la información, a los datos, y en que podemos aprender y aplicar ciertos saberes a nuestras vidas. Y segundo, una conversación de TED, una charla TED que habla de retar la cámara de eco, que es básicamente esta idea que tendemos a rodearnos y sobre todo en redes sociales, a, a seguir cuentas o a seguir contenido, y que esto termina alimentando pues nuestro algoritmo de cosas que refuerzan los conocimientos o los saberes o las opiniones que ya tenemos, creando esta idea o esta sensación que todo el mundo piensa igual que nosotros y que quizás nuestras opiniones están en lo correcto, tenemos razón. Eh, un poco todo esto para pensarnos más allá de la teoría y de tener estos conocimientos concretos sobre, esto es el feminismo, esto es la diversidad de género, esto es la identidad sexual, un poco generar más herramientas críticas para asumir los nuevos conocimientos que se nos presentan, tanto en las aulas, tanto en este curso como en cualquier otro, tanto en conversaciones comunes y en espacios informales, y un poco cuestionarnos cómo viene ese conocimiento, a quién incluye, a quién excluye, y cómo podemos pararnos desde visiones críticas para entender cuál es su naturaleza, cuál es su intención y cómo lo asumimos y cómo lo comprendemos más allá de solo el texto o el medio, cómo realmente nos ponemos esas visiones críticas para comprender la información que llega a nosotros. Em, para esto hablo de como 4 pasos. Esto la verdad es algo bastante inventado y es algo que creo que me ha servido a mí mucho como investigadora para cuestionarme las fuentes a las que recurro, las personas a las que leo, y un poco siempre tener esa lente crítico de esta persona qué quiere decir, desde dónde se está parando, cuál es como su situación, identidad, condición que lo pone o la pone en esta situación, y cómo esa misma identidad, condición, determina cómo se producen los datos, cómo escribe, de qué habla, etcétera. Primero hablo de desjerarquizar las fuentes, y es un poco comprender que la información, el conocimiento y los saberes
pueden venir de muchos lugares, de muchos medios diferentes. Medios no me refiero como a redes sociales o como eh, medios televisivos, sino más como que el conocimiento se puede expresar de un montón de maneras y que llevamos como esta tendencia a comprender que el conocimiento escrito, por lo general en, no sé, artículos o journals o em, medios que se entienden formales, la entendemos como conocimiento más legítimo o como que esos medios tienen la autoridad de comunicar y tienen ahí como que deben ser verdad o deben expresar la realidad por su legitimidad y pues lo mismo el conocimiento que se publica por estos medios y entender que realmente hay muchas fuentes y muchas historias diversas que son legítimas y que son importantes y poderosas desde sus mismos, desde su misma naturaleza y desde su misma fuente. Esto quiere decir que no solamente el conocimiento que se escribe es importante, sino que la tradición oral puede traer un montón de conocimientos y saberes, sobre todo tradicionales o ancestrales, que nos pueden decir mucho sobre el mundo, sobre la vida, sobre la naturaleza. Y que reconocer que el conocimiento viene en muchas formas, que no tienen que ser escritas, nos ayuda a, primero, reconocer estas fuentes como también legítimas y segundo, a bajarnos de esta, creo que trampa de la academia que nos ha hecho creer que el conocimiento solo se legitimiza o solo se hace real cuando es comprobado científicamente y cuando es escrito en algún paper por alguna persona vinculada a alguna universidad. Eh, lo cual pues realmente me parece una trampa horrible porque ignora un montón que el conocimiento atrás de la historia, sobre todo de comunidades indígenas, de mujeres, pues son las que menos han llegado a la academia hasta el día de hoy, son las que menos oportunidades han tenido para educarse, escribir y todo esto, y entonces realmente seguimos desde la academia pues replicando un montón de dinámicas de exclusión donde solamente algunas voces tienen las oportunidades no solo de hablar, sino de ser escuchadas. Em, entonces, primero de jerarquizar las fuentes las fuentes y los conocimientos y comprender que la validez y la legitimidad del conocimiento no recae solamente en ser aprobado o ser validado por una entidad académica o una, no sé, entidad prestigiosa de comunicación. Segundo, cuestionar las fuentes. Entonces, realmente, de dónde vengan oral, escrita, de un periódico, de un gran journal reconocido, de una gran universidad. eh, Creo que especialmente en Latinoamérica tenemos como todos estos complejos, todos colonizados, que nos hacen creer que las grandes universidades de Estados Unidos o de Europa son inherentemente legítimas, poderosas, que tienen la autoridad del conocimiento, y a veces subestimamos un montón el conocimiento que se produce localmente, que se produce por medios alternativos, que se produce de maneras más informales. Entonces es cuestionarnos un poco estas fuentes, quiénes son, cómo se han producido, cuándo se produjeron, dónde, bajo qué condiciones, quiénes son estas personas. Cómo, lo que decía ahora, un poco cómo sus condiciones y privilegios, cómo estas determinan la posibilidad de producir contenido, de producir conocimiento o de buscar información y también cómo condicionan la manera en que la comunican. Em, Esto creo que es especialmente importante para entender cómo se construye el conocimiento y de dónde vienen los conocimientos que tenemos. Y sobre todo empezar a reflexionar sobre esta colonialidad del conocimiento y cómo realmente, y es algo que yo me cuestiono un montón, y cómo realmente, por ejemplo, la teoría clásica sociológica, la teoría clásica antropológica y todas estas como ideas desde las ciencias sociales se basan un montón en estos grandes pensadores occidentales. Si hablamos desde la filosofía hasta cualquiera de los campos, los grandes pensadores, no sé, Marx, Weber, Durkheim, esos son los que más me tocaron a mí, por ejemplo, en mi formación como socióloga. Y pues realmente sí, son fascinantes, son obras obviamente pues clásicas que tienen gran relevancia para la manera en que podemos acercarnos a conocer el mundo, pero tienen cero relevancia para entender, no sé, Latinoamérica, entender el contexto colombiano, y por más que nos den indicadores y nos den como unos caminos y unas herramientas para pensar, eh, hay teóricos y hay individuos pensadores en nuestras regiones que comprenden y se acercan mucho más a nuestros contextos, a nuestros propios problemas y a nuestras propias cosmovisiones. Y
y creo que acercarse a esas visiones más em, regionales y a esas visiones más em, que se aterrizan más a nuestros contextos, no solamente a través del espacio, sino a través también del tiempo. Creo que también nos permite como alejarnos o más bien cuestionar, seguir citando todos estos hombres blancos de hace 200 años y nos permite también visibilizar a nuevas voces, nuevas corrientes, nuevos pensamientos y sobre todo desde perspectivas más decoloniales y más eh, adaptadas a nuestros contextos. Entonces, siempre pensarse quién escribe y por qué tiene el privilegio de escribir, quién habla y por qué tiene el privilegio de hablar. Y sobre todo, quién se está viendo excluido eh, en estos procesos de generación de conocimiento. Entonces, por ejemplo, si, y es algo que pasa un montón, que son muchos hombres teorizando y hablando sobre la experiencia de las mujeres, sobre la feminidad, y por más que puedan ser personas supremamente educadas, que puedan generar conocimiento, pues siempre estará esa barrera de la experiencia en el cuerpo, y pues también siempre estará esta jerarquización del poder y la capacidad de participar en la academia y de generar conocimiento que tiene un hombre. Y nos cuestiona un poco entonces cómo un hombre puede representar en la totalidad la experiencia de una mujer, cómo un hombre puede realmente como cubrir y hacer todas estas reflexiones, si su cuerpo, si su experiencia en cuerpo realmente no se adapta a lo que está contando, cómo hizo para hablar con estas mujeres se sintieron cómodas hablando con este hombre en estos espacios. Entonces un poco cuestionarse cómo eso, cómo se va produciendo ese conocimiento y desde dónde, y si realmente esa persona está en la posición para como apropiarse de esas historias y apropiarse de esas experiencias, como hace un hombre blanco para hablar de hombres negros, o como hace una mujer blanca para representar las experiencias vividas en cuerpo de una mujer negra. Realmente, cuando nos empezamos a cuestionar como quiénes han tomado la libertad de hablar de qué experiencias y quiénes realmente tienen pues las experiencias de las que pueden contar. Entonces empezamos a cuestionarnos cómo estas personas por su privilegio tienen ciertas plataformas para contar historias que no les pertenecen y cómo podemos cambiar eso para que personas que tienen la experiencia y no tienen la plataforma puedan verse visibilizadas y puedan verse reconocidas en sus experiencias y en sus conocimientos. Entonces, un poco eso, como entender cuáles privilegios atraviesan la visibilidad, cuáles privilegios atraviesan eh, el producir conocimiento y el ser reconocido por hacerlo, cuántas mujeres autoras son leídas versus cuántos hombres, cuántas mujeres investigadoras, no sé, tienen fondos para poder hacer su doctorado y poder escribir su libro y luego poder publicarlo. O sea, cuando nos ponemos a pensar en todas las estructuras que se paran como en esta dificultad de producir conocimiento, pues nos damos cuenta que realmente hay un montón de identidades y condiciones en desventaja que asimismo condicionan el tipo de información que se puede producir y que se puede generar desde las experiencias individuales. Entonces, un poco pensarse eso, cada vez que uno lee algo, pensar esta persona por qué está contando esto, qué autoridad podría tener o qué experiencia podría tener para hablar de este tema, em, cómo encuentro, y creo que eso va para mi tercer punto, y es diversificar las fuentes. Entonces, si encuentro que mis fuentes excluyen a ciertas personas o que mi currículo tiene a 500 hombres y a una mujer, cómo encuentro esas voces que no han sido incluidas y cómo las leo y cómo las busco y cómo las visibilizo y cómo las incluyo en mis textos y cómo las incluyo en mis clases. Entonces, un poco identificar esto y poderlo materializar. Entonces, creo que esto, bueno, y me perdonan que hable de la experiencia personal, pero pues es precisamente lo que estamos hablando, es cómo situarse en el conocimiento y cómo identificarse a uno mismo. Y yo estoy pues empezando mi experiencia como docente y realmente uno de mis primeros retos ha sido eso, coger currículos antiguos, ni tan antiguos, y poderlos diversificar y poder hablar y poder meter a mi currículo mujeres y mujeres negras y mujeres indígenas y visiones alternativas y mujeres que hablan y que hacen videos y movimientos de mujeres latinoamericanos y colombianos y un poco salirse de todos los clásicos que pueden ser fascinantes y muy interesantes, pero cómo incluyo voces diversas realmente, no personas que hablen de voces diversas, eh,
sino voces diversas que puedan hablar por sí solas y cómo volverse, en vez de medio, volverse plataforma para que esas se vean expresadas con su lenguaje, con su manera de comunicarse, con su medio, así sea oral, escrito, etcétera. Em, y un poco empezar a pensarse eso, ¿dónde encuentro y amplifico estas voces? Es bastante retador, sobre todo en la virtualidad, creo que, y pues como han visto en estas sesiones, me apoyo un montón en YouTube y en las charlas TED, porque me parecen plataformas chéveres, con visiones pues diversas. He hecho búsquedas exhaustivas de diferentes medios, les compartí un documento que tiene un montón de recomendaciones de Instagram, de Twitter, realmente como para empezarse como a empapar de estas visiones, de estas personas diversas, de estos movimientos, de estas ideas, pero es siempre, siempre, siempre cuestionarse dónde encuentro estas voces y si no las encuentro, ¿por qué no? Estoy buscando donde no es o no tienen plataformas o entonces a quién le pregunto, quién puede saber y cómo las puedo encontrar. Sobre todo esto es un ejercicio de incomodarse, de cuestionarse y sobre todo creo que de realmente uno poder separar en su privilegio y entender em, que de pronto nunca hemos necesitado estas fuentes porque tenemos suficiente privilegio para vernos representados en muchas otras personas que producen conocimiento. Yo como una mujer cis eh, de tez blanca, pues tengo un montón de privilegios y me veo representada en un montón de cuerpos y un montón de historias que muchas otras mujeres no, y que por eso recurren a otros medios que quizás yo ni siquiera conozco porque nunca he encontrado la necesidad. Entonces, un poco esto, incomodarse, preguntar y realmente ponerse la tarea de educarse y de educarse en esta diversidad y de educarse en el feminismo y educarse en la pluralidad de experiencias, no solamente por saber, sino por poder reconocer la experiencia propia y la experiencia ajena y asimismo visibilizarla, amplificarla y dignificarla, como hemos hablado pues en tantas clases de derechos y de realmente todos estos movimientos por el reconocimiento. Y por último, y creo que es como lo más divertido y lo más, creo que empoderador, aunque esa palabra pues no es la más divertida, pero un poco lo que más me hace pensar todo esto, también como mujer joven, tratando aquí como de, como aquí medio cayendo en la trampa de la academia, y es que uno también puede ser fuente y que precisamente por la experiencia situada que yo tengo en mi cuerpo particular en este momento y espacio específico, tengo una cantidad de experiencias y una cantidad de visiones del mundo, de los demás, de la naturaleza y de mi cuerpo, que son únicas por esas mismas intersecciones que me atraviesan y que por eso yo también tengo conocimientos y saberes desde mi posición situada que son válidos, importantes, legítimos y que también se pueden compartir, visibilizar y replicar. Entonces, no es, siento que por la misma manera en que se estructura la academia, el sistema, el patriarcado, el país, todo, uno a veces siente que no, pues es que ellos saben más porque ellos tienen, no sé, más diplomas o no sé, saben más pues porque es hombre y saben más de mi campo. Entonces también la propuesta un poco aquí es no solamente diversificar las fuentes que uno tiene, sino ser fuente y ser parte, como sumar a esta diversidad de voces, de historias y de cuerpos que generan conocimiento de muchas maneras, escribiendo y publicando fotos en Instagram y lo que sea, y es realmente, creo que así es como se educa y se visibiliza la diversidad, así es como se comparten estos nuevos conceptos, más allá de un diplomado en línea, con nuestros papás, con nuestras familias, con nuestros amigos y con todas las personas que nos rodean, que quizás nunca se habían pensado estas ideas de diversidad y la importancia de esta pluralidad en el conocimiento, que nunca se han pensado desde una visión feminista, que nunca se habían parado en la necesidad del feminismo y un poco ser fuente y diversificar las fuentes, creo yo que es la manera más eh, poderosa de identificarse y de visibilizarse en el feminismo, en la diversidad, en la decolonialidad y realmente alejarse un poco de lo que hemos creído siempre que es legítimo, que tiene la autoridad y que puede producir el conocimiento. Entonces, realmente esa era mi reflexión de hoy, era más pues que contenido propuesta.
es algo que me pienso todos los días y que pienso que al final del día, pues todo el conocimiento que uno absorbe, pues sí, nos da datos interesantes y nos da tema de conversación, pero son las herramientas para pensar y pensarse de diversas maneras las que perduran a través del tiempo y nos permiten atravesar estos conocimientos en todos nuestros quehaceres, ya sea en un trabajo formal o en otros ejercicios informales, en hobbies, en el arte, en la música. Realmente cómo atravesar estas herramientas em, para entender el conocimiento, para desjerarquizar el conocimiento y para generar conocimiento. Entonces, esa era la reflexión de hoy. Les dejé una preguntita de foro para que también se cuestionen cómo ustedes mismos pueden cómo contribuir o aportar a educar o a educarse desde la diversidad y cómo ven su proceso. Es más como un foro reflexivo más que informativo. Entonces esa es mi propuesta de hoy. Muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima.